Buenas tardes. Seguimos con el tema de cálculo integral. En este video vamos a ver varios temas. Uno de ellos es el momento de superficie, centro de gravedad. El centro de gravedad de una superficie plana se define del modo siguiente. Un trozo de cartón rígido, plano y horizontal permanecerá en equilibrio si se sostiene en un punto determinado. Este punto de apoyo es el centro de gravedad de la superficie plana del cartón. Para algunas superficies que se estudian en la geometría elemental, las posiciones de los centros de gravedad son evidentes. Para un rectángulo o un círculo, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico de la figura. En general, si una figura plana tiene un centro de simetría, ese punto es el centro de gravedad. Además, si una figura plana tiene un eje de simetría, el centro de gravedad estará en ese eje. Las siguientes consideraciones conducen a la determinación del centro de gravedad mediante el cálculo integral. La justificación del argumento a partir de los principios fundamentales de la mecánica quedan fuera del propósito. Consideremos la superficie AMNP, NB, AMPNB. Dividámosla en rectángulos, cada una con una base incremento de x. La figura muestra uno de estos rectángulos, sea DA su área y C su centro de gravedad. Entonces, A es igual a Y de X, donde H es X y K es igual a 1/2 de Y. El momento de la superficie de este rectángulo elemental con respecto a 0x o y es el producto de su área por la distancia de su centro de gravedad. Si estos momentos son respectivamente dm de x y dm subíndice y, entonces dm subíndice x es igual a k diferencial a al momento de la superficie de la figura AMPNB se obtiene aplicando el teorema fundamental a la suma de los momentos de las superficies de los rectángulos fundamentales. De este modo obtenemos m subíndice x es igual a la integral a de a. M subíndice y es igual a integral de h de a. Por último, si x, y es el centro de gravedad de la figura AM P NB y A es su área, las relaciones entre los momentos de superficie y X y Y se dan por
Al fin de calcular la media de la x y la media de la y, hallaremos los momentos de m subíndice x y m subíndice y, que sería m subíndice de x es igual a un medio de la integral de a b y cuadrada de x, y m subíndice y es igual a la integral de a b de xy de x, en donde debe sustituirse el valor de y en función de x, deducido de la ecuación de la curva MPN. Si el área A se conoce, entonces de C tenemos que la media de x es igual a m subíndice y, m subíndice y entre a, y la media de y va a ser igual a m subíndice x sobre a. Si a no se conoce, puede obtenerse por integración. Vamos a hacer un ejemplo. Hallar el centro de gravedad de la superficie comprendida bajo una arcada de la sinoide x, y. Bueno, vamos a ver. Dice, hallar el centro de gravedad de la superficie comprendida bajo una arcada. Vamos a encontrar esto, ¿ok? De una sinoide, donde y es igual a seno de x. Entonces empezamos a ver. De a es igual a y de x, y esto es igual a seno de x de x. De subíndice x es igual a k de a. Esto es igual a un medio de y al cuadrado de x, y esto es igual a un medio de seno al cuadrado de x de x. De my es igual a h de a, y esto es igual a xy de x, y esto es igual a x seno de x de x. Los límites son x es igual a 0 y x es igual a pi. Aquí están los límites, 0 y pi. Ahora vamos.
A es igual 0 a pi seno de x es igual a 2 y luego m de x es igual a 1/2 integral de 0 a pi por seno cuadrada de x esto es igual a 1/4 de pi. El otro m sub índice y es igual a integral que va de 0 a pi de x seno de x y esto es igual a pi. Luego, según x es igual a 1/2 de pi y y es igual a 1/8 de pi. Y esa es la respuesta. Otro de los temas que estamos viendo es presión de líquidos. Supongamos que tenemos representa una parte de la superficie vertical de una pared de un aljibe. Se desea determinar la presión total del líquido sobre esta superficie. Sea W el peso del volumen unitario del líquido. Tracemos los ejes como se indica en la figura, estando el eje de las Y en la superficie de los líquidos. ¿Okay? Dividamos AB en n subintervalos y construyamos rectángulos horizontales dentro de la superficie. El área de un rectángulo es y incremento de x si este rectángulo fuera horizontal a la profundidad de x. La presión del líquido sobre él sería W por xy por incremento de x. La presión de un líquido sobre una superficie horizontal dada es igual al peso de una columna de líquido cuya base es esa superficie y cuya altura es igual a la distancia entre esa superficie y la superficie del líquido. Puesto que la presión de un líquido es la misma en todas direcciones, se sigue que Wxy por incremento de x es aproximadamente la presión sobre el rectángulo EP en su posición vertical. Por tanto, la suma representa aproximadamente la presión sobre todos los rectángulos
Evidentemente, la presión sobre la superficie AB de C es el límite de la suma. Luego, según por el teorema fundamental, esta es igual a la integral de W x y de x. Por tanto, la presión de un líquido sobre una superficie vertical sumergida limitada por una curva, el eje de las x y de las dos rectas horizontales, x es igual a A y x es igual a B, se da por la fórmula presión del líquido es igual a la integral, es W multiplica la integral A B de y x de x, en donde el valor de y ha de sustituirse en términos de x, deducido de la ecuación de la curva dada, puesto que el gramo de un peso de 1 centímetro cúbico de agua, el peso de 1 metro cúbico es de kilos. Vamos a hacer un ejemplo. Una cañería circular de 2 metros de diámetro está medio llena de agua. Hallar la presión sobre la compuerta que cierra la cañería. La ecuación del círculo es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, y es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Y w es... Y los límites son x es igual a 0 y x es igual a 1. Sustituyendo encontramos que la presión a la derecha del eje de las x es la presión es igual a 1000 de 0 a 1 menos x al cuadrado x de x. Esto es igual, abrimos el corchete, menos cero, 1. Haciendo las operaciones nos debe quedar luego la presión total es igual a 2 por es igual a 666. Bueno, pues muchas gracias. Con este tema terminamos lo que es cálculo integral. No tenemos más tiempo para ver otros temas que vienen dentro de esto, lo que estamos viendo en esta unidad, pero espero que con esto podamos entender algo más de cómo es el cálculo integral, cómo nos ayuda. Muchas gracias.